Bueno, ayer se conocieron los datos de la inflación 2.1. En la región más o menos estamos igual, pero esto lo decimos nosotros, los periodistas, que podemos reflejar los datos que dio a conocer el INDEC. Hay alguien que los analiza y es nuestro columnista en economía. Queremos dar la bienvenida al licenciado Gastón Carrazán de nuestra universidad y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gastón, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Protagonistas de la Mañana. Hola Daniel, buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contame un poquito cómo ha impactado. Yo creo que esto ya veíamos que podía llegar a darse, esta reducción, esta baja en el índice de inflación que corresponde al quinto mes del año. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo han analizado ustedes esto? Bueno, si bien como decís Daniel, sí, porque ya la ciudad de Buenos Aires había adelantado y es como una previa de más o menos por dónde va. La ciudad también sacó 2.1. Nosotros vemos primero que el sendero de desinflación en general sí ya se ha estabilizado, es decir, ya debemos de esperar que alrededor de estos sean los números que vamos a ver de acá en adelante. Y también hay una cosita que habíamos charlado en algún momento que vale la pena remarcar, pero con un pequeño matiz, y es que nosotros vemos que la inflación en estos meses, la aceleración de la inflación o la tasa de inflación, puede llegar a tener tal vez los mismos valores que hace un año, pero la composición es distinta. A saber, ahora los capítulos que más se están empujando, que tienen una mayor incidencia, se llama, son los capítulos de la recomposición de los servicios, de las tarifas de los servicios públicos. Entonces tenemos grandes, en el mismo informe de ahora, una gran variación, por ejemplo, en comunicación, en transporte, en los servicios de electricidad, gas y agua, y no tenemos una gran variación en los servicios alimenticios, en los bienes alimenticios en general. Y bueno, esa es una buena noticia porque lo que hace en última instancia es, después vamos a ver el número de pobreza monetaria que seguramente va a seguir en el sendero de creciente. Pero bueno, eso es lo que tenemos que tener presente, que se viene dando hace un tiempo, pero, y aquí el pero, la medición del mes pasado nos había dado una variación de la canasta básica alimentaria y del capítulo de alimentos de 1.1, 1.5 respectivamente. Muy bajito, dado que la inflación del mes pasado, en realidad de abril que se conoció el mes pasado, fue de 2.3%. Ahora con la inflación del 2.1%, sin embargo, prendemos una pequeña luz amarilla porque vimos que, si bien es uno de los capítulos que menos varió, el de los alimentos, está por encima del promedio, 2.5%. Y en realidad no tenemos una razón por detrás para que haya sucedido esto, si bien de nuevo tenés capítulos como el de comunicaciones, que está sobre el 4%, pero acá tenemos que tener presente una pequeña luz amarilla, digo, porque a su vez la canasta alimentaria también alrededor del 2.5%, del 2.3%, porque puede llegar a afectar algún parámetro o también a las expectativas en general, porque no hay razón para que hubieran aumentado así los alimentos. Exacto. Exactamente. Bueno, y ahora también tiene que ver con la convocatoria del Gobierno Nacional a gremios para negociar de qué modo se producen las paritarias, lo que seguramente han analizado ustedes también, este acuerdo entre las universidades y el gobierno para una recomposición salarial de docentes, no docentes, recursos. Habla a las claras de la necesidad de dar señales positivas, ¿verdad?, de parte del gobierno hacia la ciudadanía. Y primero, que es una buena noticia que se abre el diálogo en este sentido, que tal vez no era la recomposición que se esperaba, pero es una solución intermedia hasta tanto se resuelva de una vez por todas. Así que sí creo que es una buena noticia en relación al consumo de bienes y servicios privados en general, que son los que se derogan explícitamente. Es decir, nosotros tenemos un problema en el consumo privado y es por eso que hay un doble problema. El principal problema es el que se ha desacelerado el consumo, pero a eso se le viene sumado el hecho de que, teniendo una estabilidad de precios de alimentos en general, los individuos ya no se sobreestoquean. Es decir, nosotros el año pasado, inclusive años anteriores, teníamos el problema de que
teníamos un límite a comprar yerba o a comprar arroz o a comprar azúcar. Entonces, con el dinero que teníamos, lo que hacíamos tratábamos de ganarle a la inflación con nuestro poder adquisitivo. Bueno, ese problema en los alimentos, excepto este pequeño gris que hemos comentado hace un momento, ese problema en los alimentos ya no se ha visto durante el último año. Entonces, tenés una baja del consumo de esos bienes por el hecho de que los individuos no se sobreestoquean. Pero por otro lado, tenés una baja grande porque el poder adquisitivo de los individuos se ha habido menguado durante este último año, o dicho de otra manera, no se recompuso del todo. Entonces, ahí es donde viene un gran aliciente, porque los sueldos de los individuos que ganan por alrededor del promedio o al menos sobre el promedio se destinan en mayoría a consumir bienes y servicios alimenticios elementales, y eso hace que luego la economía se comience a mover un poquito, pero también que las arcas del Estado recompongan por medio de los impuestos. Es decir, hacerse un esfuerzo en términos de política económica de aumentarle a los docentes o a cualquier estamento estatal, pero son esos estamentos los que pagan ganancias, pagan ingresos brutos, te pagan IVA, con lo cual tampoco es que las cuentas públicas se van a ver del todo afectadas. Seguramente vamos a ver en estos días el IARAF, el Instituto Argentino para la Realidad Fiscal de Córdoba, constantemente hace estos análisis. Yo estoy esperando que Nadine Argañarás, este gran economista cordobés, nos tire un dato de cuánto sería el impacto fiscal de estos nuevos acuerdos, dado esta doble vía, ¿no? El esfuerzo público sí, pero también la recomposición salarial, que va a afectar al consumo positivamente. Así que es una buena noticia. Seguro. Bueno, Gastón, también ustedes trabajan desde el instituto aquí en la UNSA en la generación de documentos, de material, de análisis, de observación, y en el Consejo, ¿en qué están trabajando en este momento? Bueno, en la universidad particularmente nosotros tenemos en el instituto una serie de documentos que se llama Econo Insight, como para decir que hay algo que ver en la economía. Durante un tiempo estuvimos charlando, inclusive acá en el programa, sobre la informalidad, y hoy a la noche, en las redes del instituto, o a la tarde, vamos a sacar un Econo Insight de un economista que se llama Nicolás Liendro, que es parte del instituto, pero que está analizando lo que se conoce en la jerga de datos como el análisis de sentimientos. Estamos viendo los titulares de los principales diarios, los comentarios sobre las principales noticias, cuáles son las principales palabras que están dando vuelta, para poder tener una primera medición de qué es lo que está haciendo la gente, y sobre lo que está diciendo la gente, cuál es la percepción. Por ejemplo, ahora lo del jefe de gabinete, su declaración jurada está haciendo mucho ruido, el mundial sin lugar a dudas, así que nosotros, Nicolás viene trabajando hace muchísimo tiempo en esto, con una técnica que se llama text mining, minería de textos, para poder identificar estas cuestiones, y lo que vamos a hacer es vamos a sacar un documento bastante amigable, para que va a ser una infografía para dar a conocer que en el instituto empezamos o damos inicio a este seguimiento de noticias a nivel nacional, regional y provincial, para analizar qué es lo que está diciendo la gente y qué piensa sobre las noticias principales. Perfecto. Gastón, recordemos también que, este lunes no vamos a tener programa por el feriado, pero habitualmente tenemos un espacio aquí en la radio donde podemos hablar de economía. Así es, los días lunes, Economía en Perspectiva, de 15 a 16 horas en Radio UNSA, y el lunes pasado, casualmente con Nicolás Liendro, analizamos un poquitito lo que es la presión fiscal, y lo que queremos hacer el próximo lunes es traer un contador, la contadora China Ewes, que ya se comprometió a venir al programa, para poder hablar un poquitito específicamente de esa presión tributaria en Salta, cómo es que, porque nosotros los economistas conocemos de presión fiscal, pero no sabemos mucho de lo que son los impuestos en sí. Entonces queremos hacerle una entrevista a una persona que se dedica a esto. China es profesora de impuestos acá en la Facultad de Ciencias Económicas, así que está muy metida en el tema y vamos a tener un buen diálogo. Perfecto. Gastón querido, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, y la